este momento vamos a explicarle el libro de la Rebelión de las Ratas, escrito por Fernando Soto Aparicio. Presentamos Santiago Esteban Castillo y personas en Márquez. Aquí destacamos los personajes principales que se presentan durante todos los capítulos de la Rebelión de la Rata, destacándose primera la Rudecindo Cristancho, la pastora Cándida, Mariana y Pacho. El primer capítulo trata principalmente una introducción describiendo generalmente la aldea en las condiciones como se encuentra, ya sea en infraestructura, organizacional y socialmente, las cuales destacan que en los primeros escenarios ocurrieron una gran migración por parte de los capitalistas, las cuales entraron invadiendo, destruyendo todas las estructuras que allí existían, y con el fin de entrar o introducir maquinarias que pudieran pues progresar o desarrollar la aldea. Eso lo llamaron como civilización o progreso. Destacando los hechos más importantes dentro del primer capítulo, tenemos que en esa aldea llegó, denominada pues Timbalí, llegó un señor llamado Rudecindo Cristancho, que fue pues un personaje de campo, trabajador, pues se dedicaba al campo y trabajar la tierra y eso, y pues era un hombre que no contaba con las mejores condiciones económicas y las mejores condiciones de vida. Se dice que durante el trabajo que fue ejerciendo en esta aldea se encontró con una señora que se llamaba Pastora, el cual pues se casaron y hicieron su matrimonio. Como resultado de ese matrimonio tenemos que hubo dos descendientes, una denominada Mariana y la otra Pacho, que eran sus hijos, y según cuenta la historia que en este transcurso la señora Pastora pues estaba embarazada con un bebé de 7 meses. Estos emprendieron un viaje a uno de los sectores, las cuales pues en busca de una mejor vida y un mejor trabajo para pues suplir las necesidades que le urgían dentro de la familia, y deciden viajar desde el pueblo de Timbalí, llegando a otro barrio que pues al pasar encontraron infraestructura de muy buena calidad, pero pues iban pidiendo ayuda o quien pudiera darle la mano para pues contar un poco de apoyo, pero en su camino pues no encontró ninguno. Pudiendo llegar en otro de los barrios más pobres, donde pues había acumulaciones de basuras y todo, y dentro de esto pues había unas familias que también se encontraban con las mismas condiciones. Dentro de eso pues se encontraron con Cándida, y esta es que le da la posada y acoge a la familia. Al frente de eso pues se encontraron pues otra casa donde ellos pudieron refugiarse y quedarse allí durante varios días. Este señor pues como iba en busca de trabajo emprende un viaje hacia la oficina de la compañía carbonera, el cual pues tenían que llegar anticipadamente a hacer una fila para que la administradora que estaba allí pues pudiera atenderle y darle el permiso para que pudiera trabajar. Este día pues esa tarde no fue fructífero porque al llegar allá pues llegó muy tarde, no pudo alcanzar que la administradora le atendiera y pudiera consolidar o confirmar si en verdad conseguía el trabajo. En la tarde regresa a casa pues con la mala noticia de que no pudo conseguir el trabajo y que contaban con solamente 30 centavos para el día siguiente y los días posteriores que tenían que sobrevivir. Entonces es donde pues, la señora Cándida le ofrece los bienes y
los alimentos que ella contaba para convivir con esas personas en esos días. Seguidamente en el capítulo 2 tenemos que era un domingo donde Pastora, pues de igual manera por las obligaciones de las necesidades que tenían, decide ir en busca de trabajo a uno de los barrios, el cual pues le encomiendan como trabajo lavar ropa. Y pues contento porque era un medio de subsistencia para ellos contar con algo y poder abastecer más o menos las necesidades más urgentes que contaba con los 2 hijos y la familia. Entonces este trabajo pues le dieron un valor de 5 pesos, que para ese tiempo y para las necesidades pues que tenían era mucho. Entonces esta familia, junto con la familia de Cándida, que pues era Cándida y su hijo llamado Neco, deciden pues ir a la quebrada a lavar. Dentro de eso pues iban apreciando todas los misterios de la naturaleza, y pues ellos se entretenían y olvidaban el destino tan amargo pues que tenían que vivir y que vivir durante el tiempo, y en ello pues se distraían para no pensar en eso. Entonces en este transcurso del día ellos se quedaron allá a quedar, pues empezaron a lavar, y los jóvenes y los varones pues empezaron pues a pescar. Y afortunadamente aquí se dice que pudieron pescar 2-3 sardinas de mediano bastante grande, el cual pudieron hacer un almuerzo allá y pues pasar el día allá con el almuerzo que hicieron. Dentro de eso, para eso, Cándida cortó con la sal, con el arroz y el aceite. Se dice que se vino de la quebrada a la casa donde vivían, y se demoró mucho. Entonces Rudecindo pues empezó a pensar se preguntaba por qué se demoraba tanto, pues si no era tan lejos. Y resulta que se había encontrado con un amigo que se llamaba el Diablo. Entonces pues que cuando llegó disculpándose, diciendo que se había encontrado con el Diablo, y que pues gracias a él pues había podido conseguir para el arroz, la sal y el aceite. Entonces ahí empezó pues a imaginarse Rudecindo que ella vivía de eso, del pecado, y que pues ellos también tenían que sumergirse a esa condición y alimentarse del pecado. Pues no le había justificación, pero no podía también juzgar eso porque se encontraban en las condiciones y tenían que solventar pues de alguna manera u otra sus necesidades. Y pensar eso, pues almorzaron y todo, y pudieron disfrutar pues de las sardinas. Y en la tarde pues se regresaron y no fueron a la casa sino a la iglesia. Se encontraron allá con el pastor, con unos personajes que venían también de la compañía carbonera, pues con las apariencias de trabajadores y todo. Y dentro del transcurso del viaje pues se encontró con un personaje que no conocía, pues que estaba hablando de temas políticos, que comentaban el socialismo y que elogiaban las rutinas de Rusia y maldecían el imperialismo yanqui. Entonces aquí tenemos que dentro de la iglesia, según la misa que hizo el cura, tuvo algo muy importante que rescatar Rudecindo, y era que pues ser pobre era una virtud que pues le garantizaba a las personas llegar al cielo. Entonces de eso se valió para curar muchas de sus emociones psicológicas que venían padeciendo toda su familia y él personalmente.
En el capítulo 3 ya era lunes, entonces pues decidió madrugar para la oficina carbonera con el fin de conseguir trabajo. Dice que llegó muy temprano, pero no pudo llegar de primera a ocupar la primera lista de la fila, por lo que ya habían personajes y le tocó ubicarse en el puesto 18. Entonces, para pasar el rato y no pues sentir que esperaba tanto tiempo, empezó a pensar de las problemáticas y todo lo que venía pasando, y dentro de eso pues la atracción que había sentido por la señora Cándida, y eso pues hizo que el momento le pasara muy rápido, y al momento cuando se dio cuenta que estaba frente de la administradora en la oficina de la compañía carbonera. Entonces pues aquí empezaron le digo que había venido en busca de trabajo, entonces le preguntan qué sabía hacer. Lo que respondió diciendo que solamente pues tirar pica, trabajar en campo y nada, y pues estaba dispuesto a hacer lo que sea. Y entonces entra a la oficina, habla con el jefe, y el jefe pues eran gringos y hablaban pues inglés y no entendían lo que decía. Sin embargo había una señora que le traducía, y pues le ofrecieron el trabajo en el socavón de la pintada, pues que le explicaron qué es lo que había pasado y qué tenía que hacer. Entonces pues no habiendo más, pues aceptó el trabajo, firmó el contrato, no sabía firmar, entonces pues le hicieron que hiciera una cruz para que aceptara el contrato, y le asignaron un código, el cual fue 22048, que era el que se identificaba como trabajador o obrero de esa compañía. Pues para él era de gran satisfacción cubrir esa necesidad que estaba padeciendo con ese incentivo que le iban a pagar, que era 4 pesos con 50 centavos, puesto que hasta el momento dependía de la generosidad de Cándido. En el capítulo 4 tenemos que fue el primer día que fue al trabajo, pues le fue bastante duro, por lo que no conocía no conocía el contexto general de cómo era el trabajo. Sin embargo, madrugó, y cuando llegó pues se encontró con el señor Paco Espinel, el cual no se conocían, pero se saludaron de una manera muy formidable y efusiva, para la cual pues empezaron a compartir sus experiencias, sus vidas dentro de la aldea. Entonces tenemos que llegaron los otros 10 obreros que contaba la empresa dentro del trabajo, y el capataz. Tenemos que era un capataz, un señor muy robusto y autoritario, la cual pues no dejaba que la gente descansara o se parara, ni al menos a secarse el sudor, y era muy exigente. Entonces pues esas cosas que empezó a notar Rudecindo pues era como muy digamos de muy mal gusto para ellos, porque no era muy excesivo. Tenían que trabajar 4 pesos con 5 centavos para un trabajo que hacían durante 9 horas en el día. Entonces una de las expresiones que él dio en ese momento fue que él estaba trabajando y pues se paró un ratico. Entonces el capataz lo insulta diciéndole que, oiga viejo, si me ves, aquí no vinimos a dormir sino a trabajar. Entonces esas cosas a él le empezó a generar esa rebeldía, digamos, es donde él empieza a mirar que no es justo que personas como él tengan que someterse a esas condiciones de trabajo. Entonces dice que ese es el principio de rebeldía que ha generado los mayores crímenes, y que en ese momento pues él empieza a vivir en ese ámbito de trabajo. Se dice que durante el tiempo regresa a la casa y le comenta a la familia cómo le fue y todo, y empiezan a descansar.
capítulo 5 siguen con la misma rutina. Ya es el segundo día que sigue trabajando en el socavón de la pintada, y pues seguía con el mismo ritmo y las mismas condiciones de autoridad. Y fue que entonces siguió gestando en él el tema de la rebelión, por lo que era como una injusticia que las personas o los jefes no trabajaran y se aprovecharan de las personas que no contaban con las condiciones económicas ni sociales adecuadas. Entonces era como una desigualdad, una injusticia que allí empezaba a notar, y compartían ideas con personas, con los compañeros del mismo equipo. Aquí también cabe resaltar unos hechos muy importantes, y es que una de esas tardes el diablo asalta a Cándida. Entonces es donde Cándida se ve muy presionada por los deseos del diablo y llega a la casa de Rudecindo a pedir ayuda, y pues son protegidos por estas personas, a la cual pues manifiesta una vida muy trágica y muy dura dentro de la familia. En capítulo 6 y 7 tenemos que sigue creciendo el diálogo de la rebelión dentro del equipo de trabajo, donde pues más jóvenes como Grimaldo empiezan a compartir la idea que tiene Rudecindo de que no puede existir la injusticia dentro de ese marco de convivir y trabajar con un empresario, un empleado, un obrero, que pues ellos vivían en ese momento. Sigue siendo la vida de esa familia de muy malas condiciones, como veníamos diciendo, económica y en otros contextos, la cual hace que uno de sus hijos, que es Pacho, se robe las alcancías de la iglesia, y pues lo hace de la manera inocente, puesto que solamente trata de cubrir o solventar la necesidad que en ese momento urge la familia y la señora Cándida en ese momento. Sin embargo, pues es algo que no es justo en los ojos y con la perspectiva de Rudecindo, pero que de una manera ahora tienen que aceptarlo porque no tienen de otra forma cómo solventar sus necesidades. Entonces ven la razón del error que cometen, pues, pero tienen que esquivar esa realidad. Estamos en el capítulo 8, que pues lo vamos a dividir en dos secciones. Entonces la primera la vamos a tomar como título de la sanción que tuvo Pacho, pues por defender a Cándida, pues quien llegó, como lo nombraba anteriormente Sei, llegó agitada pidiendo ayuda a la casa de Rudecindo. Entonces Pacho, pues por defenderla del diablo y todo eso, pues ocurrieron unos hechos violentos y él fue metido a la cárcel. Entonces, como tenemos las acciones que tomó Pacho para defender a Mariana, el diablo fue encerrado en la cárcel. Entonces Rudecindo, pues lleno de tristeza al saber que su hijo se encontraba en la cárcel, entonces y también pues pensativo por la injusticia que se estaba viviendo en el pueblo, en Timbalí, y pues también Pastora, pues como toda madre queriendo proteger a sus hijos, también se encontraba muy angustiosa, y pues al imaginarse cómo se encontraba su hijo en la cárcel, entonces acudieron a donde el alcalde Ricardo, pues era el que mandaba en el pueblo, a pedirle pues ayuda o a pedirle que por favor liberara a Pacho, que lo único que estaba haciendo era defender a alguien que estaba siendo atacado. Entonces, con la ilusión de ver a Pacho, se desplazaron por el camino los camellos
por los caminos amarillentos y polvorientos de Timbalí, pero el primer intento, nomás con hablar con el alcalde Ricardo, pues fue rechazado. De esto pues porque le tenían mucho respeto o mucho miedo al diablo. Entonces Mariela, que era la hija de Rudecindo, veía una imagen en el diablo como que le empezó a llamar la atención. Entonces, a pesar de que había hecho que su hermano estuviera en la cárcel, ella se detuvo a pensar en lo bonita que era y las sensaciones que sintió en toda la situación vivida con el diablo. Bueno, y pues Candia también pues quería ayudar, pero pues también con el miedo de que pasara algo con el diablo. Entonces, la segunda parte, vamos a hablar un poco de la imagen que tenían los personajes o los que tenían los que habitaban en ese hogar sobre el diablo. Entonces, en primer lugar tenemos a Rudecindo, que cada personaje tenía una imagen distinta del diablo. Por ejemplo, para Rudecindo el diablo personificaba una persona de maldad, de incendiario, de ladrón, de criminal, de rufián, que era alguien que infundía miedo. Para Pastora era un personaje fabuloso, por decirlo así, pero sabía las intenciones que tenía con su hija, o se las imaginaba, que sería como capturarla o escaparse con ella. Y pues también, como ya lo veíamos, pues fue capaz de hacer encerrar a su hijo Pacho. Entonces Candia tenía un pensamiento totalmente distinto y pues al parecer era el padre de su hijo Neco. Entonces finalmente tenemos a la hija de Rudecindo, que pues como lo veíamos anteriormente, ella sentía llamada por la atención del diablo, veía como en él una imagen de tentación, de fuerza viril y de deseo, lo veía como alguien grandioso. Bueno, en el noveno capítulo, pues bueno, transcurren otros hechos, siguen los trabajos en la mina y llegó el día del pago. Entonces pues Rudecindo emocionado porque iba a recibir su primer pago, ya iba a tener que solventar un poco más en su casa. No era mucho dinero, pero igual con lo que recibía, supuestamente iba a solventar muchísimas cosas. Entonces había hecho planes con esos 45 pesos que le correspondían. Pero oh sorpresa, que al llegar a la mina se encontró con su amigo, con el que trabajaba siempre, 22066, y le comentaron que el salario ha sido reducido en la mina. Por medio de sus compañeros, Espinel, mi compañero, se dio cuenta de que solo iban a recibir de pago 15 o 20 pesos. Entonces, pues obviamente Rudecindo pues se llenó de tristeza y de cólera también al saber de que no sabía si eso iba a alcanzar a sustentar todo eso. Además, por todos esos abusos y todas estas injusticias que estaban recibiendo los trabajadores, crecía más las ansias y las ganas de hacer una huelga o una protesta para exigir derechos y exigir que se les devolviera su dinero y que fueran bien remunerados por todo el trabajo que estaban haciendo y que no se estaba viendo reflejado en el pago de su sueldo. Entonces, en el capítulo 10 habla de que todos estaban dispuestos. Bueno, la mayoría de ellos, de los que estaban en la mina, estaban dispuestos a seguir con el pensamiento como de hacer una huelga, de hacer algo, de exigirles a los empleadores de que mejoraran las condiciones de trabajo, que fueran dignas y que no fueran tan humillados como lo estaban haciendo. Bueno, Rudecindo empezaba a tener pensamientos muy negativos muy seguidos. Se veía cada día más viejo, se veía triste, se veía muy acongojado y pensando en las situaciones que pasaban en su casa, la mala vida que se estaban dando, el hambre que estaban pasando. Bueno, además de esto, Pastora se encontraba al lado del río y pues tuvo un aborto. Esto pues obviamente a Pastora le entristeció grandísimamente y quedó muy débil,
muy mal herida, por decirlo así, y pues Rudecindo de alguna manera se sentía triste por su mujer, pero a la vez se sentía feliz porque él creía que traer un hijo en las condiciones en las que estaban viviendo era traerlo a la pena, traerlo como a la muerte en vida, porque estaban viviendo muy mal y no se estaban teniendo muy buena vida. Además de esto, el diablo y don Joseto estaban teniendo una disputa y pues allí el diablo le propicia una puñalada en el pecho a don Joseto. Bueno, en el capítulo 11 encontramos que pues, Rudecindo seguía muy pensativo, muy cabizbajo, pues había gastado ya su dinero en lo que debía porque pues, le descontaron cosas de la empresa. Entonces llevaba el poco dinero, tenía muy poco dinero, no tenía, mejor dicho, y se sentía pues muy acongojado por eso, porque cómo iban a comer en su casa, cómo iban a vivir de que hay que recibir otro pago si lo recibían en las condiciones que estaban trabajando, si iban a estar vivos, si su mujer iba a seguir bien después de toda la situación. Entonces se encontró con un amigo, con Espinel, quien le prestaría 5 pesos. Después de eso le diría que Espinel lo vería a Rudecindo como pues cabizbajo y todo eso, y le ofrecería una cerveza, le ofrecería que fueran a charlar un rato a la cantina. Entonces en la cantina pues empezaron a hablar, se encontraron con muchos otros compañeros que seguían hablando mucho de la revolución, de la huelga, de lo que querían hacer, de lo que deberían hacer para que los empleadores les tuvieran un trato digno con ellos. Entonces Rudecindo se embriagó de cerveza que recibía de todos sus compañeros y casi sin razón dio un discurso sorpresivo, nadie se lo esperaba, un discurso sobre la huelga, de lo que deberían hacer. Él se llenó como de coraje, se llenó de rabia, se llenó de convicción para hablar de sus compañeros, se subió a una mesa que le sirvió como una especie de atril y desde ahí habló a toda la cantina y a todos los que estaban ahí. Fue muy motivante para sus compañeros. Entonces se avecinaba lo que era el inicio de la revolución, el inicio de la huelga. Bueno, en el capítulo 12, Rudecindo sin saber, al otro día pues despertó en su casa un poco desconcertado, se le nublaba la vista, veía como estrellas, se sentía aturdido y despertó nauseabundo y se preguntaba cómo diablos había llegado a su casa, cómo hizo para llegar si no se acordaba de nada, ni absolutamente nada, no sabía quién lo había traído y le preocupaba qué habría hecho. Entonces su esposa le pregunta que cómo había estado, que si había sido la borrachera, que qué era lo que le motivó a hacer eso. Entonces él, sin saber qué responder, salió de la casa, fue al pozo, se echó agua en la cara. Entonces no quería volver a su casa a escuchar los gritos de su esposa, los gritos de hambre de su hijo, y se fue hacia la cantina. La huelga, era el primer día de la huelga, todo pues ya se había promulgado, ya se había planeado. Entonces se fue hacia la cantina de nuevo, se encontró con algunos trabajadores quienes lo felicitaban por el discurso que había dado la noche anterior, pero el crédulo seguía pensando, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cómo llegué a mi casa? ¿Quién me llevó? Entonces igual les siguieron brindando cerveza porque ya lo veían como un personaje de liderazgo, de un personaje para seguirlo, porque había dado un muy buen discurso. Entonces el primer día de la huelga se disfrutaba, se dan, bueno, el sueño seguía intacto, el sueño de la libertad, de pedir de condiciones dignas de trabajo. Eso seguía intacto entre todos a pesar de la miseria en la que todo el mundo vivía. Bueno, el capítulo 13 nos habla de pues, el miedo que tenían la huelga fue un fracaso, el miedo que todos tenían, la angustia se apoderó del pueblo de Timbalí, cuando se dieron cuenta que muchísimos policías se encontraban alrededor de la mina, pues todos con armas, bien armados, bien organizados,
Pero aún así, a pesar de todo esto, seguía el deseo de la revolución, de la huelga vivo entre los compañeros. Entonces, también otros acontecimientos que pasaron aquí fue el entierro de José, pues, que como nombramos anteriormente, fue apuñalado por el diablo y murió. Entonces, Marina y el diablo pues seguían encontrándose, seguía creciendo su amor, seguía creciendo su capricho, y pues en medio de un encuentro consumieron su amor, se encontraron y decidieron muchas cosas. Bueno, el capítulo 14, en la terminación del capítulo anterior nos habla de que algunos fueron a pedir hablar con los jefes, a ver si se podrían tener un diálogo estable para poder tener un trato justo, un trato digno, porque se les había asignado un día más, una hora más de trabajo sin ser remunerada y eran en condiciones inhumanas. Entonces, cuando fueron a pedir esta ayuda, fueron rechazadas totalmente y ni siquiera se les escuchó. Entonces, ellos fueron forzados a trabajar, fueron sacados de sus casas bajo amenazas por los policías, los hicieron subir a los socavones de las diferentes minas, Santa Brigada, Viento Alegre, Santo Nombre, La Pintana, que trabajaba Lucendido, y entonces, a pesar de esto, el deseo seguía intacto. Entonces, todos se preguntaban en la rebelión. Entonces, todos con su el 22048, 22110, los diferentes compañeros que tienen ahí, sentían que el deseo de la rebelión seguía vivo, seguía ahí llenándoles de ganas, y cada día sentían más motivación a pesar de toda la miseria. Pues aquí también ocurrió un acontecimiento de que ni los vecinos esperaban en su casa, que fue Mariana, se fue con el diablo, se fue en huida y posiblemente podría estar embarazada. El 15 habla sobre cómo Rudecindo se veía crédulo y pues al ver de que su hija ya no estaba en su casa, que se había extraviado, la buscaron por todo el pueblo y pues se le pasaban muchos pensamientos por la cabeza. Imaginó que hasta se pudo haber ido con el diablo, pero ese pensamiento pasó rápidamente por su cabeza. Pero entonces rápidamente se encontró con un amigo, con el lechuza, quien le contaría de que había visto a su hija caminar por la montaña con el diablo. Entonces fue ahí como otro golpe que se llenaría más como de coraje, de ver que su hija se había ido, que no sabía qué iba a hacer de la vida de ella vagando por montañas con el diablo, y pues sabiendo que el diablo era un personaje, pues era un ladrón, por decirlo así, era un criminal. Entonces pensaba qué podría pasar con la vida de su hija. Entonces también pues desesperado por los gritos de su mujer en la casa, por los gritos de sus hijos con hambre, por los gritos de Neco, el hijo de Cándida, de hambre, pidiendo más pan, salió desesperado otra vez hacia la cantina. Las máquinas no estaban trabajando, nadie estaba trabajando. Se iría a la cantina, donde se daría cuenta que iba a haber una reunión después, a seguir hablando sobre la huelga, la revolución y cómo se estaba desarrollando esto. Entonces empezó la reunión. Los compañeros que estaban encargados o que eran los líderes de dicha marcha habían ido a hablar otra vez con los jefes, a tratar de hablar con ellos, pero no habían sido escuchados. Fueron sacados a patados otra vez. Entonces los obreros, a sus compañeros, al escuchar todo esto, se fueron llenando más de ira, más de rabia, con los tragos que tenían en la cabeza, los tragos que se estaban pasando, la chicha que estaban bebiendo. Se llenaron muchísimo de rabia, empezaron a gritar, empezaron a contar anécdotas que había pasado con otros compañeros, de cómo habían sido asesinados, unos que murieron en los socavones y no habían tenido el auxilio necesario, y unas semanas después que habían ido a trabajar se encontraron igual con esos compañeros en estado de composición y los obligaron a trabajar en esas condiciones. Cuando en ese momento llegó otro compañero a contarles de que mientras un policía borracho jugaba con su arma, le había disparado a un maquinista, a otro obrero,
Entonces eso llenó más de furia a sus compañeros, mientras Espinel y otros compañeros encargados de que querían promover la marcha de una forma pacífica, trataban de calmar los ánimos, pero no era así. Ya todo el mundo estaba lleno de ira, lleno de rabia, sentían ese fuego por dentro de revolución, de luchar por lo que no tenían. Entonces, enardecidos, más de 500 hombres seguían gritando ahí y se les iban uniendo más y más personas, más obreros que iban llegando de los diferentes socavones y las diferentes regiones alejadas de Timbalí. Entonces, llegaron 10 policías a la cantina, pues a calmarlos la algarabía, pero eran más de 500 hombres. Estos se les fueron encima. Pues los policías, al defenderse, pues se empezaron a disparar, mataron a uno de sus amigos que estaba al lado de Rudecindo. Entonces todos enfurecidos se fueron encima de los policías, fácilmente los despojaron de sus armas y se tomaron de ellas, los golpearon y todo eso. Entonces también iba creciendo más la masa de personas. Se fueron hacia la cárcel, atacaron la cárcel y liberaron alrededor de 50, 60 presos más, obreros que estaban en la cárcel. Estos ayudarían también a acabar con algunos policías que se encontraban alrededor de unos buses, de unos carros que se atrincheraban esperándolos, disparando. Pues muchos obreros caían, pero ellos seguían en su idea de lucha, no les importaba nada, caía uno pero se unían más y se seguían defendiendo. Entonces, Rudecindo, pues, bueno, los obreros se adueñaron de todo el pueblo, ya no quedaban policías, todos los habían controlado, algunos con armas, otros sin armas, otros con antorchas, otros con machetes. Empezaron a destruir todo, donde vivían los ricachones, los gringos, donde vivían los jefes. Empezaron a destruir todo, a quemar las casas. Unos tiraron antorchas a las casas, otros lo siguieron. Y pues Rudecindo pues sentía ese fulgor, además que también tenía tragos en su cabeza, sentía ese fulgor de lo que estaba sucediendo en la rebelión. A pesar de que seguía pensando en su esposa y sus hijos y de la miseria que estaba viviendo, eso era un impulso más para él. Entonces se veía al fondo la casa del alcalde, todos llegaron, la rodearon. El alcalde pues se asomó a su balcón, pues muy sorprendido al ver todo lo que estaba pasando. Pedía perdón, pedía disculpas por todo lo malo que había hecho, pero todos los obreros, con la furia que llevaban, se arrodilló delante de ellos y llegó un obrero y le quitó la vida de un machetazo en su cabeza, se la cortó. Y después de esto pues incendiaron toda su casa y así fueron acabando con todo en adelante. Entonces, de uno de los edificios principales de la empresa, fue disparada un arma por un guardia, por un policía, por alguien de los ricos, y impactó en el pecho de Rudecindo. Entonces, aquí fue el fin de Rudecindo. Mientras veía su muerte, no dejaba de pensar en su esposa, en las condiciones que estaban viviendo, pero de algún modo estaba satisfecho por todo lo que estaba pasando y de que por fin habían tenido justicia por propia mano los obreros, y que esperaban que después de toda esta revolución tuvieran lo que verdaderamente se merecían, la dignidad que pedían y las condiciones de trabajo óptimas. Bueno, así concluye nuestra exposición del libro del Canon.